Buenas tardes, saludos a todos. Quiero comenzar mi intervención agradeciendo a la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría por el honor que me han conferido, por haberme invitado a presentar un poco de mi trabajo de investigación, que ha sido enfocado en el desarrollo de terapias para enfermedades neurodegenerativas, lisosomales, pediátricas. El lisosoma es un orgánulo celular conocido como el centro de reciclaje de la célula, ya que es responsable de la degradación de material celular. Los lisosomas son compartimientos que contienen una gran variedad de enzimas para degradar y reciclar material. Estas enzimas están contenidas dentro de una membrana para proteger al resto de la célula. Defectos en el funcionamiento del lisosoma por una deficiencia de algunas de las proteínas relacionadas con este orgánulo son la causa de un grupo de enfermedades llamadas las enfermedades lisosomales. También se ha encontrado una fuerte relación entre la disfunción del lisosoma y enfermedades neurológicas tales como Alzheimer, Parkinson y Huntington. Durante esta presentación me propongo hacer una pequeña introducción, no solo a algunas enfermedades de almacenamiento lisosómico, sino también a algunos comentarios sobre el rol del lisosoma en enfermedades neurológicas y para finalizar, mostrándoles un poco del trabajo que he tenido la oportunidad de desarrollar, enfocado en la búsqueda de tratamientos para algunas de estas enfermedades. Las enfermedades lisosomales son un grupo de alrededor de 70 enfermedades hereditarias infantiles raras y son causadas por mutaciones en genes relacionados con el funcionamiento del lisosoma. Estas mutaciones genéticas causan disfunción lisosomal, conduciendo a la acumulación de materiales en todas las células del cuerpo. Esta acumulación interrumpe no solo el funcionamiento del lisosoma, sino también el funcionamiento de muchos procesos celulares. La gran mayoría de estas enfermedades son enfermedades neurodegenerativas infantiles. Casi todas comienzan muy temprano en la vida de las personas y causan la muerte prematura a los finales de la adolescencia o a principios de los 20 años de edad. Y las que no son neurodegenerativas causan la muerte por degeneración o pérdida de la función de otros órganos, como es el caso con la enfermedad de cistinosis, que conduce a una insuficiencia renal sistemática y grave, o la enfermedad de Danon, que conduce a problemas cardíacos graves. Las enfermedades lisosomales tienen una prevalencia en 1 en 7.000 vivos, nacidos vivos, pero individualmente son consideradas enfermedades raras. Me gustaría tomar un momento también para resaltar que la comunidad científica y médica se ha dado cuenta que el lisosoma es un componente muy importante en la patología de enfermedades neurodegenerativas. Muchísimas publicaciones científicas han reportado un rol del sistema endolisosomal en neurodegeneración en enfermedades como Alzheimer, Huntington, Parkinson, esclerosis múltiple y otras. De hecho, el trabajo de investigación de mi maestría fue precisamente sobre el rol del lisosoma en la enfermedad de Huntington. Y muchos estudios han igualmente demostrado que hay muchos aspectos del funcionamiento lisosomal relacionados con la propagación de Alzheimer, como por ejemplo defectos en el pH o la concentración de calcio en el lisosoma, que causan defectos en el funcionamiento del lisosoma. Hay muchas investigaciones que han detectado formas de Parkinson causadas por mutaciones en proteínas del lisosoma. O sea, no solo se ha encontrado un rol de la disfunción del lisosoma en enfermedades como Parkinson, sino también se ha comprobado formas de Parkinson directamente causadas por mutaciones genéticas en proteínas lisosomales, como es el caso con GBA1. Pacientes con mutaciones en los dos alelos del gen GBA1 sufren de la enfermedad neurodegenerativa infantil llamada Gaucher. En cambio, pacientes con una mutación en uno de los dos alelos del gen GBA1 padecen de la enfermedad de Parkinson. La relación entre la disfunción del lisosoma y enfermedades como Parkinson es tanta que hay muchos grupos investigando el defecto del lisosoma como objetivo para el tratamiento de enfermedades, de estas enfermedades. Esto demuestra aún más la cercana relación entre las enfermedades neurológicas y el lisosoma. Me gustaría ahora hablarles un poco de un grupo de enfermedades lisosomales como un ejemplo en el cual realicé mi investigación de doctorado.
Este grupo de enfermedades se llama las enfermedades de Batten. Se trata de un grupo de 13 enfermedades genéticas infantiles neurodegenerativas. Este grupo de enfermedades por depósito lisosomal es la forma más común de enfermedades neurodegenerativas infantiles. Este grupo de enfermedades neurodegenerativas infantiles están caracterizadas por epilepsia que no responde a fármacos actuales, deterioro motor y cognitivo progresivo, deterioro y pérdida de la vista, pérdida de neuronas y a nivel celular la acumulación de la subunidad C de la ATP sintetasa de la mitocondria en los lisosomas. Esta enfermedad es muy grave y causa la muerte durante la adolescencia. Dado que los pacientes presentan con síntomas de epilepsia, muchos de ellos son diagnosticados primero con epilepsia, antes de que se den cuenta los médicos que es algo mucho peor. Volviendo un momento al vínculo entre el lisosoma y las enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson, varias de las proteínas que causan las enfermedades de Batten han sido fuertemente relacionadas con formas de Alzheimer, Parkinson y esclerosis múltiple, como por ejemplo CLN10, una de las enfermedades de Batten, que es causada por mutaciones en la enzima catepsina D, que ha sido involucrado en la enfermedad de Alzheimer. Similarmente, las enfermedades de Batten, CLN4, CLN11 y CLN13, que son causadas por mutaciones en los genes DNAJC5, granulina, ATP13A2, respectivamente, han sido todas individualmente relacionadas con distintas formas de Parkinson. Actualmente, solo una de estas 13 enfermedades tiene un tratamiento, el cual fue aprobado por la FDA hace un par de años. Y este tratamiento básicamente consiste, es para la enfermedad de CLN2, y básicamente consiste en inyectar la enzima deficiente directamente al cerebro de los pacientes cada 2 semanas. Este tratamiento es bastante invasivo, especialmente para un paciente pediátrico, y requiere múltiples dosis, y solo trata el cerebro o el área donde es inyectado el tratamiento, en este caso el cerebro. Como es el caso con la gran mayoría de estas enfermedades, las otras enfermedades de Batten no tienen ningún tipo de tratamiento disponible. Mi investigación de doctorado fue enfocado en caracterizar la biología celular de algunas de estas enfermedades, como por ejemplo CLN8, para poder aplicar estos conocimientos y fenotipos celulares al proceso de detección de fármacos para estas enfermedades. Básicamente, durante mi doctorado, adquirimos células de pacientes, caracterizamos la disfunción de distintos procesos celulares y usando estos mismos, seleccionamos objetivos terapéuticos para detectar fármacos y luego probamos los efectos de estos fármacos en varios procesos celulares. Usando principalmente células de pacientes, exploramos los fenotipos de la célula para entender la patología celular y entender qué es lo que está pasando en estas enfermedades al nivel celular. En este ejemplo, exploramos el número y volumen de los lisosomas para ver la acumulación y expansión del sistema endolisosómico. De la misma manera, también exploramos muchos otros aspectos de la patología celular, como la estructura, volumen y localización de otros organulos dentro de la célula. Y también exploramos qué materiales están siendo acumulados dentro de la célula de los pacientes y por qué, y dónde dentro de la célula. Otro ejemplo de fenotipos que exploramos fue la actividad de distintas enzimas del lisosoma en las células de los pacientes. Como pueden verse aquí en esta lámina, examinamos la actividad de alrededor de 27 enzimas para determinar cuáles y cómo están afectados en esta enfermedad, para no solo incrementar nuestra comprensión de la patología y lo que está pasando en estas enfermedades, sino también para luego usar estos fenotipos como nuestro objetivo para el desarrollo de tratamientos. Aquí pueden ver en este mapa donde los colores más oscuros son un incremento en la actividad de la enzima y los colores más claros son una disminución en la actividad de la enzima. Y luego los que tienen la estrella roja son las enzimas que estaban afectadas de manera estadísticamente significativa. De la misma manera, también exploramos muchos otros componentes como la expresión de distintas proteínas, los niveles de distintos lípidos y, como pueden ver en este otro ejemplo, en esta lámina, los niveles de calcio en distintos orgánulos de la célula, que es una de las moléculas más importantes para la comunicación dentro y entre células.
Luego de haber caracterizado los fenotipos y la patología celular, utilizamos dos distintas metodologías para la detección de fármacos, que les voy a ir mostrando ahora un poco. Les anticipo que, aunque me encantaría entrar en detalle por razones de confidencialidad, propiedad intelectual y tiempo, no podré explicar a fondo, pero espero darles una idea del tipo de enfoque que usamos para encontrar y desarrollar tratamientos para estas enfermedades. Estos dos gráficos que tienen aquí, eh, usamos lo que en inglés se llama High Throughput Drug Screening. En este método, uno escoge un fenotipo y prueba el efecto de grandes números de fármacos en este fenotipo. A la izquierda podrán ver un gráfico que muestra parte de la detección de fármacos que hicimos para una compañía española usando el volumen como el fenotipo. En la derecha usamos la actividad de una enzima afectada en varias enfermedades del lisosoma para explorar el efecto de alrededor de 800 fármacos. En ambas encontramos 3 a 6 fármacos que mejoraban estos defectos celulares, los cuales luego llevamos a otras fases de experimento, donde exploramos el efecto de los mismos en otros fenotipos y procesos celulares. Es importante mencionar que mientras más fenotipos logra mejorar un fármaco, más probable es que funcione luego en pacientes. En cambio, en esta otra metodología o en este otro ejemplo, usamos otra metodología para la detección de fármacos que puede ser posible para tratar estas enfermedades. Aquí, en lugar de probar grandes números de fármacos, probamos solo uno que sabemos que es beneficioso para otras enfermedades parecidas. En estas 3 enfermedades que les estoy mostrando del lisosoma, aquí acumulan gangliosido. Hay un medicamento aprobado para otras enfermedades que se sabe que disminuye la acumulación de gangliosido. Por lo tanto, nosotros pensamos que este medicamento podría funcionar aquí también. Entonces, probamos la efectividad de este fármaco para disminuir la acumulación en los lisosomas. Aquí podemos ver que el uso de este fármaco en las células de los pacientes ayuda a disminuir la acumulación dentro del lisosoma, como lo hicimos con la otra metodología que les mostré en la última lámina. También aquí probamos este fármaco en una variedad de fenotipos para examinar hasta qué punto puede ser beneficioso para la enfermedad. De la misma manera, también dirigimos la detección de fármacos a otros defectos celulares, como la deficiencia de calcio. Ahora me gustaría presentarles un poco o hablarles un poco de otro grupo de enfermedades lisosomales, que es las enfermedades de mucopolisacaridosis, que son las con las que me encuentro trabajando actualmente. Uno de los grupos con los que me encuentro trabajando actualmente. Mucopolisacaridosis es un grupo de alrededor de 11 enfermedades neurodegenerativas multisistemáticas, genéticas, recesivas, infantiles. Tienen una prevalencia de 1 en 25.000 nacidos vivos y se caracterizan por la acumulación de glicosaminoglicanos en el lisosoma de las células de todo el cuerpo. Los pacientes presentan con rasgos faciales debido a anomalías en el esqueleto y tienen también órganos agrandados como hepatomegalia, y también presentan con problemas cardíacos y problemas de neurodegeneración graves, que son mayormente la causa de muerte en la adolescencia de los pacientes. Ahora a continuación me gustaría exponerles un poco sobre otros métodos de posibles tratamientos para enfermedades genéticas, como lo son las enfermedades de lisosoma, como las enfermedades de Batten y mucopolisacaridosis. Este tratamiento es en el que me encuentro trabajando aquí actualmente y es la combinación de dos perspectivas, que son el trasplante de células madres y el uso de terapia genética. El trasplante de células madres, específicamente el trasplante de células madres hematopoyéticas, se basa en extraer células madres de la médula de un donante, aislar las células hematopoyéticas y luego trasplantarlas a un paciente con una enfermedad por depósito lisosomal. Antes de trasplantar las células madres hematopoyéticas, es importante que el paciente se someta a quimioterapia para que las células se injerten en la médula del paciente. Luego de que estas células saludables se diseminarán por todo el cuerpo y pueden ayudar a las células con acumulación de material en los lisosomas a degradar estos materiales.
Este tipo de terapia ya ha sido usado antes en algunas enfermedades de lisosoma. La gran desventaja o el problema más grande de esta metodología o este tipo de tratamiento es que hay una posibilidad del rechazo del trasplante. Y por eso nosotros estamos buscando maneras de trasplantar las mismas células del paciente dentro del paciente. Pero claro, primero hay que corregir el defecto genético. Por lo tanto, tenemos que hacer terapia genética en las células madres hematopoyéticas antes de trasplantarlas. La terapia genética es una técnica para corregir un gen defectuoso. Actualmente hay dos técnicas principales para terapia genética. Una es cuando una copia del gen defectuoso corregido es inyectada directamente al paciente. Esta primera técnica la están explorando muchos científicos, médicos y compañías farmacéuticas por todo el mundo. Pero tiene un problema, que es que solo corrige el error en el área o órgano donde es inyectada la terapia, lo cual ayuda mucho en enfermedades neurodegenerativas, pero cuando se corrige el defecto neurológico, se da más tiempo para que la enfermedad siga y otros órganos puedan empezar a tener problemas. Como les comenté anteriormente, aunque estas enfermedades son caracterizadas como enfermedades neurodegenerativas, son enfermedades multisistemáticas, o sea, que afectan a todas las células y a todas partes del cuerpo. Por ejemplo, en la enfermedad de Batten, si se trata el síntoma de pérdida de neuronas, los pacientes luego presentan otros problemas como pérdida de vista o problemas cardíacos. La segunda técnica de terapia genética, que es la que estamos usando nosotros aquí en San Diego, consiste en insertar una copia del gen defectuoso corregida en las células madres del paciente y luego volver a trasplantarlas dentro del paciente. Y como les mostré en la lámina anterior, estas células madres luego se van a todas partes del cuerpo y ayudan a despejar o degradar la acumulación de los materiales acumulados en todos los órganos y en todo tipo de células, con lo cual se trata los síntomas de la enfermedad en todas partes del cuerpo. Entonces, para resumir, la técnica que estamos investigando y usando nosotros aquí en la Universidad de California, San Diego, consiste en extraer las células madres hematopoyéticas de la médula de los pacientes y a estas células del paciente les hacemos terapia genética usando el virus lentivirus y el paciente se somete a quimioterapia. Después le trasplantamos las células a este paciente, al mismo paciente. Debo decir que no somos los únicos que estamos usando esta técnica, ya que hay varias enfermedades genéticas en las cuales hay ensayos clínicos usando esta técnica. Hay, en efecto, ensayos clínicos de varias enfermedades y otras enfermedades que tienen muy buenos resultados, alentando el uso de esta terapia para más enfermedades genéticas. Particularmente, vale la pena mencionar a un paciente que fue curado completamente de una enfermedad por inmunodeficiencia, usando esta técnica de trasplante de células hematopoyéticas con terapia genética. Aquí, en la Universidad de California, San Diego, en el grupo que yo trabajo actualmente, tenemos un ensayo clínico que comenzó en julio del 2019 en la enfermedad por depósito de lisosoma llamada cistinosis, usando esta misma técnica. Y tenemos varios estudios preclínicos para otras enfermedades de lisosoma y otras enfermedades neurodegenerativas. Antes de terminar, para concluir, perdón, me gustaría agradecer a la Sociedad Venezolana de Pericultura y Pediatría por el honor que me han conferido al haberme invitado a hablar con ustedes el día de hoy. También quiero agradecer a todas las personas que han estado involucradas en mis trabajos de investigación, con una mención especial al doctor Emir Loer Evans, mi profesor de doctorado, y a mi actual profesor aquí en la Universidad de California, San Diego, la doctora Stephanie Cherky. Muchas gracias a todos por oír mi presentación y espero poder conectarme para responder cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias.